Buenas tardes, bienvenidos al INERM. Seguimos con nuestro curso Los Protagonistas y en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de una persona muy querida por la doctora Patricia Galeana, la doctora Sara Sefcovic. Pronuncié bien su apellido, ¿verdad? La doctora Sara Sefcovic es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 4 décadas es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad, en donde trabaja sobre temas de ideas y cultura. También es profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha publicado, entre muchas cosas, 13 libros de ensayo. Los más recientes son País de Mentiras, la distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana, La suerte de la consorte, Las esposas de los gobernantes de México y Son mejores las mujeres. Ha publicado más de 100 artículos académicos y más de 1000 artículos periodísticos. Ha sido profesora invitada en la Universidad Estatal de Arizona, conferencista en universidades en México, en Estados Unidos y Canadá. También ha publicado relatos y cuentos en revistas, de las cuales podemos mencionar Demasiado Amor, La Señora de los Sueños, Vivir la Vida. Ha recibido premios de ensayo y de novela, entre ellos el Plural de Ensayo, el Agustín Yáñez de novela, la beca Guggenheim, la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras. Por eso y por muchas otras cosas, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Querida doctora. Muchas gracias por estar hoy aquí. Estoy francamente muy sorprendida que haya tanta gente a la que le interese este personaje que del que voy a hablar hoy. Agradezco mucho al INERM, a Patricia Galeana, su invitación, a sus muy cordiales colaboradores y al doctor Carlos Martínez Assad, que me va a hacer el favor de picarle a la computadora para que vean algunas fotos de Sara Madero. Ustedes pues lo saben mejor que yo. La Revolución Mexicana empezó en 1910, una fecha casi mítica, exactamente un siglo después de la independencia. Nos han dicho, es la versión de la historia oficial, que sus orígenes estuvieron en la inconformidad de grupos y personas que querían participar en la vida política nacional y no encontraban oportunidad de hacerlo en el viejo régimen. Esa es la versión de Enrique Semo, porque hay distintos grupos, no autores sueltos, pero distintos grupos de autores que tienen interpretaciones diferentes sobre qué es o cuál fue el origen de la revolución. El caso de lo que dice Enrique Semo de gente que quería participar políticamente, no cambiar la situación social, no cambiar la situación económica, se puede adaptar a el señor Francisco Madero, hijo de una familia muy rica de hacendados originarios de Coahuila. Él estudió en Estados Unidos y en Francia, viajó mucho, leyó mucho y para él la democracia era más importante literalmente que el pan de cada día, y digo literalmente porque casi no comía nada. Si lo han visto en las fotos es muy chiquito y muy flaquito. Él era una de esas gentes criadas a la sombra de ese país que fue pacífico durante el Porfiriato, y que justamente por esa paz y por esa posibilidad de estudiar, de viajar, de aprender, se empaparon de liberalismo y justamente por ese liberalismo eran los que querían la democracia. Uno nunca sabe para quién trabaja, tendría que haber dicho Porfirio Díaz, porque justamente por esa paz es que crecieron a su sombra gentes que cuestionaron el porfiriato. François Javier Guerra, que es un estudioso francés de la Revolución Mexicana, dice: se trata de una generación alimentada desde la escuela primaria en el culto casi religioso de los valores liberales. Unas historiadoras que han trabajado sobre Madero dicen justamente esto, qué paradoja que lo que el porfiriato durante tanto tiempo defendió como el tipo de vida y como el interés de la gente ahora se haya convertido en lo que se le oponía
en sus contrincantes. Desde muy joven, Madero militó en círculos democráticos y cuando dirigió las empresas agrícolas de su familia, incluso puso o trató de poner en práctica algunas de estas ideas. Porque en realidad a él no es que le interesara terminar con este gobierno, digamos, de autoridades rígidas, de funcionarios que no parecían, digamos, que no quería cambiar necesariamente eso. Lo que quería cambiar era la situación política, una situación en la que otros pudieran participar, en la que hubiera elecciones, en la que hubiera democracia. Nos han dicho de Madero que era un personaje singular, un hombrecito de baja estatura, de apariencia insignificante, lo describía la prensa de la época, cuerpo enclenque y lágrima fácil, soñador y místico, austero y altruista, vegetariano y espiritista, homeópata y predicador. Antonio Caso le llamaría San Francisco Madero y otros le dirían el apóstol. Desde muy joven pensó que tenía una misión que cumplir como redentor de la patria. En una novela que le dedicó Ignacio Solares, no sé si es cierto o falso, porque la ficción es cierta o falsa, o cierta y falsa, dice Solares que la tabla Ouija le avisó que sería presidente de México y él aceptó ese anuncio como su destino. Entonces anduvo por toda la República organizando clubes antirreeleccionistas, haciendo campañas, repartiendo panfletos para explicar, para convencer, para defender la causa del sufragio efectivo no reelección. En el libro que publicó a fines de 1908, La sucesión presidencial en 1910, él resumía esta creencia y planteaba las ideas al respecto. Este libro, nos dicen los historiadores, provocó una conmoción muy grande, sobre todo en su segunda edición, cuando radicaliza su antiporfirismo. En todas partes se comentaba la propuesta de Madero, en las mesas de las familias decentes, en las cantinas, no porque sean indecentes, nada más que no eran las mesas de las familias porfiristas, y en las pulquerías. Escribe el mismo Guerra: el éxito del libro de Madero, el éxito del mismo Madero, no se comprende fuera del contexto de una generación alimentada desde la escuela primaria, como dijimos, en el culto de los valores liberales. En el lenguaje de la patria de Madero, patria con mayúscula, las ideas democráticas están revestidas y sostenidas por un vocabulario que hace referencia constante a las virtudes morales: rectitud, serenidad, honradez, prudencia, magnanimidad, fe, integridad, grandeza de alma, constancia, sinceridad, firmeza, lealtad. Este lenguaje explica el éxito del libro entre los grupos de las clases medias de las ciudades de provincia, en el campo también, que comparten con el autor el mismo gusto del pueblo y de la democracia ideal, ornamentada con los valores morales y religiosos tradicionales. Pero el libro de Madero no era único, él solamente hace evidente lo que ya estaba en el aire. Hay una novela que se llama La fuga de la quimera, de Carlos González Peña, fue publicada en 1919, pero cuenta el ambiente de esa época. Se la cito entre comillas: es preciso, señores, es preciso, digo, reaccionar contra la infame dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué pasa en este país? ¿Por qué no hay sufragio? ¿Por qué no hay derechos del hombre? ¿Por qué no hay libertades para el pobre pueblo oprimido? El propio Porfirio Díaz, que se había reelegido una y otra vez con un breve interregno de 4 años en que le dejó la presidencia a un compadre suyo, había dicho que vería con buenos ojos que surgiera un partido de oposición. Así se lo dijo, ya lo saben muy bien ustedes, al periodista norteamericano Krillman en una entrevista, y dijo que ya estaba de acuerdo con que había esa necesidad en el país, y les hizo creer incluso a varios de sus colaboradores que podrían ser candidatos a la presidencia. Por eso, cuando se vuelve a reelegir en 1910, Madero se va a Estados Unidos y desde ahí proclama el Plan de San Luis, que lo desconoce, y convoca a un levantamiento armado. Aquí la violencia llega como propuesta al país. Supuestamente con la democracia no debería ser así, pero así llegó.
La convocatoria maderista se suma a una inquietud que había en todo el país. Por todos lados circulaban rumores, aparecían publicaciones opositoras, los obreros hacían huelgas, se fundaban clubes antirreeleccionistas y se radicalizaban los discursos. Pero no era solo eso. Ya desde tiempo atrás el fin de la dictadura se venía incubando en las tesis del Partido Liberal Mexicano, en las doctrinas de los hermanos Flores Magón y el periódico Regeneración, en los diarios de oposición, en las caricaturas de Posada, en novelas como Perico, de Arcadio Centella Priego, o Tomochic, de Heriberto Frías, que se publicaron una en 1885 y otra en 1893, en estudios sobre la situación nacional, como el de Huistano Luis Orozco, que decía: los males de México derivan del modo como se haya organizado la propiedad. De Andrés Molina Enríquez, que decía que lo más importante es la alimentación y por eso hay que resolver la cuestión agraria. Y de Luis Cabrera, para quien la propiedad feudal es la atrofia con la que hay que terminar. Y también con todas las nuevas intelectualidades y sus maneras de pensar, de ser cultos, de hacer poesía. Nos dicen, por ejemplo, autores como José Emilio Pacheco, que el movimiento modernista preparó la revolución con su pensamiento político, el movimiento modernista en poesía. Los proyectos culturales del Ateneo de la Juventud, donde, como dijo Pedro Enríquez Ureña, los esfuerzos de renovación cultural luchaban contra la opresión intelectual que significaba una filosofía demasiado sistemática y demasiado definitiva. Y por eso se dice que ellos refutaron la base ideológica que sostenía la dictadura. Por supuesto, ya después nos contaron que a ellos se agregaba la miseria y explotación de campesinos, mineros y trabajadores, cuyas acciones, protestas y huelgas siempre fueron violentamente reprimidas. Por eso Luis Cabrera decía que había que luchar por la libertad, porque ya no se podía soportar ni el caciquismo, que era la tiranía de las autoridades locales, ni el peonismo, que era la explotación de los campesinos en las haciendas, ni el fabriquismo, las palabras son de Luis Cabrera, explotación de los obreros en las fábricas, ni el hacendismo, privilegio de los latifundios sobre la pequeña propiedad, el cientificismo, que eran según él los grandes negocios sobre los pequeños, y el extranjerismo, que era el privilegio de las empresas extranjeras sobre las nacionales. Don Jesús Silva Herzog terminó por decir que el motor de la revolución fue la lucha por la tierra. Según él, puede asegurarse que la causa fundamental de ese movimiento social que transformó la organización del país fue la existencia de enormes haciendas en poder de unas cuantas personas. Además de Madero, hubo otras revoluciones, como les llamó Arnaldo Córdoba, a los movimientos sociales que encabezaron Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte. Unos campesinos despojados de sus tierras comunales, otros peones de las grandes haciendas. Aquel, dice, dirigente y símbolo del agrarismo mexicano, y cabeza de una formidable insurrección plebeya de intensidad legendaria. Una última interpretación del origen de la revolución es la que da el economista Leopoldo Solís, que nos recuerda que en 1907 se inició una crisis financiera mundial bastante fuerte, que 3 años después ya se reflejaba de manera brutal en la economía mexicana. Todo esto suena muy vigente hoy. En conclusión, grupos distintos con móviles diferentes y contradictorios incluso conforman todo eso que llamamos la Revolución Mexicana. Se han preguntado mucho los historiadores si ella tuvo un programa. Castro Leal dice que el pueblo mexicano luchó y sufrió lanzado sin más programa que su anhelo, sin más método que su instinto, sin más límite que su piedad y su cólera, a redimir a un país en que había vivido siglos de olvido y servidumbre. Algo parecido piensa Arnaldo Córdoba. Dice que su ideología y aún sus dirigentes no expresaron proyectos de desarrollo ni de organización nacional,
sino que la proyección de sus posiciones fue casual o se limitó a demandas inmediatas. Si ustedes han leído la más célebre novela de la Revolución, que es Los de Abajo, de Mariano Azuela, recordarán que el personaje Demetrio Macías se pregunta, pues, ¿cuál causa defendemos nosotros? Pero ahí estaba en la Revolución. Y sin embargo sí había programas. Ahí estaba este libro pionero de Madero que hablaba de la no reelección y había muchos planes que elaboraron las distintas facciones en lucha. ¿Qué logró la revolución? Ante todo, desordenar al país. Choques sangrientos, saqueos, asaltos, atropellos, angustias y muchos muertos, pero de ella resultó realmente un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, en las instituciones de gobierno y en las personas que tenían el poder y la riqueza. También en las ideas. Monsiváis escribió que la movilidad física permitió un cambio en las costumbres y quebró el rígido y jerarquizado sistema social, todo lo cual dio pie a la movilidad cultural. Así pues, la revolución, con todo y su anarquía, rapiña, hurto, violencia, echó a andar nuevamente la historia, escribió Alfonso Reyes, hizo recobrar su fluidez al escenario petrificado. La respuesta a la convocatoria maderista generó un movimiento que al principio las autoridades pensaron que sería fácil de sofocar. Otra de esas bolas que había durante todo el siglo XIX, a las que la gente se iba cargando su machete cuando se desesperaba por algo o apoyaba a algún cacique. Sin embargo, esta vez se fue convirtiendo en un fuego igual al que había habido 100 años antes, cuando el obispo de Michoacán había dicho que amenazaba con incendiarlo todo. Y así fue. En pocos meses las fuerzas maderistas ocuparon parte del territorio del norte del país y en el sur Zapata se levantó en armas. El 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció. Así lo cuenta el novelista Juana Mateos en su novela La Majestad Caída. Dice, aquel hombre que había desplegado en todas las ocasiones su valor a toda prueba, se entregaba como un cordero al sacrificio y entregaba las llaves del reino. Se ignora quién dio aviso a las multitudes que se retiraron en medio de aplausos gritando, ya renunció, ya renunció. La revolución parecía haber logrado su objetivo. La vida de Madero como revolucionario estuvo siempre acompañada por una pequeña comitiva, su esposa Sara, el estenógrafo Elías de los Ríos y Roque Estrada, cercano colaborador y exigente testigo. Aparece así en nuestra historia, el objeto de esta plática, que Sara Pérez Romero, la inseparable Sarita, como le llamaría el historiador Bernardo García. Ella también era hija de un hacendado muy rico, comerciante además de sus haciendas de maderas, imagínense, para los durmientes del ferrocarril, que en aquella época era el medio de transporte que crecía, entonces eran realmente muy ricos. Había nacido en San Juan del Río, en Querétaro, pero creció en un lugar llamado Arroyo Zarco, nació en 1870. Conoció a Francisco porque era amiga de sus hermanas, había estudiado con ellas en un colegio en Estados Unidos y había empezado a tener el noviazgo con el hermano en una relación que duró muchos años y él nunca se decidía a casarse. De hecho, no tenía ninguna intención de comprometerse con nadie. Él mismo lo cuenta en sus memorias. Diré que 5 años antes había estado en relaciones con ella, que la había ido a visitar con frecuencia a México, que llevábamos muy asidua correspondencia y que nos amábamos entrañablemente. Pero la distancia y la vida disipada que llevaba yo en aquella época borraron poco a poco en mí esos sentimientos y acabé por romper con ella sin ningún motivo. Para ella fue un golpe terrible y para mí, dice Madero, un motivo más para seguir mi vida disipada. Pero a pesar de que cortejé a muchas otras señoritas, en mis momentos de calma, de serenidad, volvía a brotar en las profundidades de mi alma la imagen de Sarita. Hasta aquí la cita de Madero. Pasar de recordarla enternecida a hacerla su esposa no fue nada fácil.
requirió de la intervención involuntaria de la adorada mamacita de Madero, porque resulta que la señora se enfermó muy grave de fiebre tifoidea y el hijo, asustado de que la señora se muriera, la quería muchísimo, dejó de ir a fiestas y a paseos y dedicó su tiempo a cuidarla. Dice que en esos momentos su mente empezó a recordar a la amiga querida y se dio cuenta, cito entre comillas, que a nadie podía amar con un amor tan grande y que difícilmente encontraría quien pudiera sentir igual cariño por mí. Entonces se formó en él el propósito irrevocable de volver a Sarita y lo cumplió. La volvió a buscar y muy pronto se casaron. El enlace civil se verificó en enero de 1903 en la residencia de un tío de Sarita en la Ciudad de México y un día después fue la boda religiosa en la capilla del arzobispado. Se sirvió un banquete en el Hotel de la Reforma y aquí tenemos la foto. La foto muestra a la novia, una dama morena, nos dicen las crónicas periodísticas de la época, de 33 años de edad, 3 más que su marido, en su atuendo de tipo francés, todo lleno de encajes y adornos. Miren nada más la estrechez de la cintura, como se acostumbraba, y sin dejar asomar ni 1 milímetro de la piel del cuerpo. Se establecieron en Coahuila, en la región lagunera, para dedicarse a una vida típica de hacienda de la época, aunque muy pronto el marido iniciaría su actividad política. Todo indica que Madero quiso mucho a su esposa, a la que consideraba, comillas, su inseparable y amantísima compañera. En una carta, Madero dice: «Desde que me casé me considero completamente feliz. Mi esposa es tan cariñosa conmigo y me ha dado tantas pruebas de su cordura, de su abnegación y de su amor, que creo no poder pedirle más a la providencia». Y todas las cartas que le mandaba a Sarita las firmaba «tu amante esposo». Pero la suya fue una pareja muy especial, más considerando el momento que hablamos y las muy tradicionales familias de las que venían los dos. Porque más que esposo y que marido y mujer, los Maderos fueron colaboradores, fueron amigos, hasta se consideraban a sí mismos hermanos, dedicados en cuerpo y alma. Por ahí hasta hay quien dice que con voto de castidad, aunque no es cierto, porque ya me encontré una carta donde Madero está muy emocionado porque su esposa está embarazada y después una carta donde está muy triste porque tuvo un aborto y perdió el bebé. Pero sí eran muy compañeros y ella lo apoyó muchísimo en esta labor suya de promover el cambio político. Aurelio de los Reyes, que ha escrito los libros más profundos sobre cine mexicano, más detallados, escribió en uno de ellos que Sara abandona ovillo y aguja, escoba y trapeador y se lanza a la calle a conseguir sus derechos. Eso no es exactamente así, porque la señora Sara nunca agarró un trapeador ni una escoba, tenía muchos sirvientes, era muy rica, no creo que el ovillo y aguja tampoco, pero lo importante es que sí estaba pensando en que uno podía cambiar este país. No creo que estuviera pensando tampoco en derechos para las mujeres, honestamente, sino que se veía a sí misma como la compañera de su marido. Eso sí, se fue de su casa, o sea, salió de su casa, no se fue, salió de su casa para fundar los clubes políticos, para organizar manifestaciones callejeras o estar y participar en ellas, para apoyar demandas como muchas mujeres en ese momento, que era un momento muy, muy vital en México, y ella lo hizo sobre todo para acompañar a su marido. Estuvo con él, y eso Daniel Cosío Villegas lo dice en sus libros, en los mítines políticos, en los viajes, que en ese momento no es fácil decirlo, pero recuerden de qué caminos estamos hablando en este país, en la gira electoral, que dice Cosío Villegas fue la primera que se hizo en México y estaba llena de peligros reales, y todo eso mientras la imagen carismática de Madero iba creciendo hasta transformarse en el ídolo del México moderno. La devoción de Sara por su marido es típica de las esposas mexicanas, punto, y sobre todo de las esposas mexicanas del siglo XIX, completa y total.
Estuvo con él cuando se tuvieron que alojar en hoteles de paso porque ningún hotel decente les rentaba un cuarto porque él tenía fama de alterador del orden. Vivió con él en la cárcel en Monterrey y cuando lo pasaron a San Luis Potosí y ya no la dejaron vivir ella en la cárcel, rentó un cuarto al lado. Tu esposa Sarita, escribe Solares, fue tras de ustedes temerosa de que les aplicaran la ley fuga. Varias veces cruzó la frontera a Estados Unidos cuando la persecución lo hizo necesario y ya en pleno movimiento armado incluso entró a los campamentos de los soldados. Por ahí creo que tenemos una foto donde se los ve sentados en el piso, ahí está, en uno de los campamentos. La fe de doña Sara en la misión de su marido era ciega total. Estaba segura de que la vía señalada por él era la correcta y decía que la causa de Madero era santa. Esa expresión no la inventó ella, era del siglo XIX, muy típica. Desde la independencia se hablaba de las causas santas. La Reforma, dijeron, era la segunda causa santa de la independencia. Pero ella misma, para apoyarlo, arengaba a las tropas, organizaba actos proselitistas, festivales en pro de las víctimas del movimiento cuando ya fue el movimiento armado, iba a reuniones de obreros, recibía a las organizadoras de los clubes políticos, como las hijas de Cuauhtémoc, que eran antireeleccionistas, y a una bola de comisiones que le planteaban toda suerte de problemas. Además colaboró en la Cruz Blanca Neutral. Aquí afuera, a la entrada del INERM, hay una fotografía de las señoras que están reunidas buscando fondos. La Cruz Blanca Neutral la fundó una amiga de los Madero, Elena Arismendi, de quien la mujer que la ha estudiado, que es Gabriela Cano, dice, era una mujer comprometida con el gobierno maderista que tuvo la iniciativa filantrópica de organizar un servicio de socorro médico para atender a los heridos de la guerra porque la Cruz Roja no atendía a los rebeldes. Sara Madero la apoyó, incluso en una época fue presidenta de esta Cruz Blanca Neutral por la Humanidad. Cuando en 1911 Madero entra triunfante a la capital, viene con él la esposa. Llegaron juntos, también venían los padres y algunos hermanos de Madero a la estación Colonia en la capital y juntos se subieron en un coche descubierto tirado por un poderoso tronco de caballos negros que recorrió las calles de la ciudad, escoltado por un grupo de jinetes compuesto por algunos de los más destacados jefes revolucionarios. Hay algunos, no muchos estudiosos, porque no hay muchos estudiosos de Sara Madero, dicen que no es cierto, que ella no iba con él en estas cosas, pero hay testimonios. El doctor Martínez Assad nos ha mostrado una película de la época y están las caricaturas de José Guadalupe Posada que lo muestran. ¿Se pueden ustedes imaginar la emoción en ese momento cuando el sueño parecía cumplido? ¿Qué sentían cuando atravesaban la ciudad y veían las mismas bardas que había visto Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz, unos meses antes, pero en lugar de decir muera Díaz, decían viva Madero? Podemos imaginarnos su felicidad cuando escuchó las aclamaciones a su marido por parte de la gente común y de los jefes revolucionarios, las sirenas de las fábricas sonando, las campanas de las iglesias al vuelo, incluso las de la catedral, y hasta un temblor de tierra que sacudió la capital esa madrugada, que fue de 10 grados porque se medían según la cantidad de Ave Marías que daba tiempo de rezar mientras duraban. Así se medían. Como símbolo, decían, ese temblor fue el símbolo de la conmoción nacional que significaba el triunfo de Madero. Podemos imaginar su felicidad cuando poco después Madero se convierte en presidente legítimo de México por elecciones en las que triunfa igual que López Portillo, con 98% de los votos. Creo que fue López Portillo. Claro que no había pierde porque en las tres fórmulas que competían estaba Madero y Pino Suárez, Madero y Vázquez Gómez, Madero y León de la Barra, o sea, ganaba porque ganaba. Por supuesto, también su emoción cuando llegó Madero a Palacio Nacional después del Congreso y el licenciado León de la Barra, que se había quedado en la presidencia cuando se fue Porfirio Díaz, le entrega muy solemnemente el poder y luego el cuerpo diplomático lo felicita. Era, todo mundo emocionado lo pensaba así, el primer día de la democracia en el México del siglo XX.
Ya siendo su marido presidente, Sara lo siguió acompañando. Fue a pasear con él cuando andaban por las calles con el embajador norteamericano, que luego veremos que era pura hipocresía, pero en aquel momento parecía muy amigo de Madero. Acompañó a repartir ropa, fíjense, esa actividad la hacía el presidente y no su esposa, como se usa ahora, pero Sara lo acompañó a los papeleritos en la escuela de San Felipe de Jesús, a las fiestas de caridad ofrecidas por la Junta Patriótica en la 7ª demarcación de policía, en la que hubo baile popular. Estos son actividades que hizo Madero y que están en los periódicos de la época y que Sarita lo acompaña porque le correspondían al presidente de la República. Lo acompañó incluso en el viaje a negociar con Emiliano Zapata. Por ahí dicen que hasta fue padrino de su boda. Y en la noche, padrino los dos, Sara y Madero. Y lo acompañó, por supuesto, como pasa hasta hoy, con nuestra primera dama vestida de verde, en la noche del 15 de septiembre, en la ceremonia del grito, que en esa ocasión, pues desde entonces refrendaba desde antes, con júbilo la independencia. Y lo acompañó cuando rindió su informe a la Nación. Un día después, fíjense, el 16 de septiembre se hacía el informe. Lo acompañó hasta en actos sociales que a ella no le gustaban para nada. Ahí en un diario de la época la encontramos en un banquete con el honorable cuerpo diplomático, donde nos describen con todo detalle las galas de los invitados, los adornos del salón en color rosa salmón, los innumerables foquitos de luz eléctrica, dice, como si hubiera otra, dice el periódico. El menú compuesto por 9 platillos franceses y la música a cargo del maestro Pedro Luis Ogazón al piano y la voz de la señorita Sara Rendón. Casi nunca mencionan los periódicos a doña Sarita, debo decirles, yo supongo que estaba ahí con él, pero en los periódicos nunca la mencionan. De todos modos está en las fotografías muchas veces, pero imagínense ustedes si a la señora Díaz hubiera pasado que algún periódico no la mencionara. Nunca hubiera pasado, pero lo que pasa es que como escribió el primero que estudió a las esposas de los presidentes de México, que se llamaba Guillermo Gómez, decía, la presidencia ya había perdido su antiguo fasto. Pero la verdad es que de eso se trataba de cambiar al país que había sido México durante el largo mandato de don Porfirio. Y el cambio se notó inmediatamente, porque en el castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial, la señora, en vez de dedicarse a fiestas y actividades sociales, hacia las que no quedaba remedio como esta, realmente se dedicó a una intensa actividad benéfica que ella misma organizó, sosteniendo a huérfanos, becando estudiantes, creando escuelas, instituciones de caridad, hospitales, comedores populares. Fíjense cuánta cosa en el muy breve periodo en el que gobernó su marido. Porque el apóstol de la democracia no pudo gobernar. Según un historiador, el hecho de quedarse adscrito a la vieja legalidad quiso clausurar la agitación y las expectativas recién abiertas en el país para establecer en la República convulsionada simplemente un nuevo gobierno, no un nuevo orden. De modo que pronto encontró resistencia por igual entre los que sí querían el cambio como entre los intereses creados que ambicionaban la restauración. El vicepresidente de Madero, Pino Suárez, dijo que en realidad lo que pasaba es que el pueblo mexicano no estaba preparado para las funciones de la democracia, pero no fue el pueblo. Ahí seguía el viejo régimen, el ejército, los ministros del gabinete que ingenuamente Madero dejó para que fuera de conciliación nacional, y en el que empezaron las peleas entre porfiristas y revolucionarios sin que Madero las pudiera controlar. Tampoco pudo contra la ambición de algunos, que como el general Bernardo Reyes se sentían calificados para gobernar. Muy pronto, además, la prensa lo empezó a criticar brutalmente porque hubo libertad de expresión. Las acusaciones eran brutales, iban desde inepto y ultrajador a la causa de la justicia y las libertades del pueblo, hasta de plano traidor a la patria. Según Antonio Saborit, la prensa ejerció contra él la más intensa campaña de ofensa y descrédito personal que haya recibido alguien en la historia de México. Sátiras, versos, se burlaban y ridiculizaban del presidente no solo como gobernante, sino como persona.
La retórica del escarnio se volcó sobre Francisco Madero, escribe Saborit, ¿y de qué manera? Porque esto tenía una larga tradición en la cultura mexicana. Desde fines de la colonia se estilaba que a los virreyes y a los presidentes que no les gustaba les dijeran de todo, claro que no abiertamente, sino en volantes, en rumores, en canciones, pero todo anónimo para no arriesgar. En el caso de Madero hubo lo anónimo y hubo también lo abierto, como dijo Alfonso Taracena, el lápiz venal y la pluma insolente. En una pieza teatral que en aquel momento apareció sin firma, pero que escribió Juan José Tablada, el poeta, él llamaba a Madero Chantecler. Chantecler en francés quiere decir gallo. En las fábulas medievales le llamaban así al rey del gallinero porque era el que más fuerte cantaba. Entonces Tablada le dice: ¿qué paladín vas a ser? Te lo digo sin inquinas. Gallo bravo quieres ser y te falta, Chantecler, lo que ponen las gallinas. Clara Guadalupe García ha mostrado, y otros también, que muchísimos intelectuales de la época, prácticamente todos, los más famosos, Urbina, Gamboa, escribieron contra Madero. Gamboa, que escribió aquella famosa novela Santa y que es uno de nuestros escritores más dilectos, le llamó a su gobierno la dictadura de la impreparación y del guarache, sazonada con copia de malas pasiones en libertad. De todo acusaron a Madero. Te acusaron, dice Solares, de ser corto de estatura, de no tener el gesto adusto y duro el mirar, de ser joven, de emocionarte al hablar, de no ser militar, de decir discursos directos y transparentes, de ser vegetariano, de ser optimista, de haber volado en aeroplano, de gustar del baile y de tantas cosas más. La acusación principal la hizo el embajador de Estados Unidos en México y decía que Madero merecía ser encerrado en un manicomio. Hasta se burlaban de él por querer y respetar a su esposa, porque eso no era usual, y mucho menos que ella lo acompañara a todas partes. Y dice Solares: si hacían befa de tu valor, ¿cómo no hacerlo de lo que más amabas y respetabas, que era tu esposa? Imagínense ahora que sentía la misma Sarita Pérez, que un poquito más de un año antes abría los periódicos y veía cómo se burlaban sin piedad de su marido y de ella. En un pasquín le decían que era el perro faldero de su marido, y en otro inventaron eso de que era el zarape del señor Madero porque se llamaba Zarape, Sara Pérez. Si algo define ese breve tiempo democrático es que pudieron criticar así a Madero porque la prensa era bastante libre y Madero pensaba que debía ser así, era para él un principio importante. Hay estudiosos que dicen que él no lo impidió y convencido de que podía demostrarle al pueblo mexicano que ya estaba apto para la democracia y que en México un gobierno democrático puede ser fuerte. Pero estudios recientes demuestran que sí hay una carta en donde le pidió al Congreso que legislara para poner un alto a los abusos, pero eso no prosperó. A 15 meses de iniciado el mandato ya empiezan los levantamientos contra Madero, aunque la verdad es que, dice una estudiosa, las insurrecciones nunca se calmaron, sobre todo en el sur del país, donde los zapatistas, ansiosos por conseguir la solución a sus asuntos de tierra, terminaron incluso poniéndose en contra de Madero con el Plan de Ayala. En febrero de 1913, las varias secciones de la guarnición de la capital se sublevaron, liberaron a los presos Félix Díaz y Bernardo Reyes y trataron de tomar Palacio Nacional. Como no pudieron, se refugiaron en la Ciudadela, dando inicio a lo que conocemos como la Decena Trágica, 10 días de una cruenta guerra civil con muchos muertos, escasez de alimentos, mucho pánico. Les voy a leer lo que dice un testigo de esos sucesos. Un domingo nos levantamos temprano para salir con rumbo cerca de la colonia Roma para cobrar los abonos. Obviamente era un vendedor. Como a las 7 una persona había salido a la calle y regresó y dijo que en el Zócalo había un movimiento militar y que no pudo saber lo que había. Vimos que el Zócalo estaba rodeado de soldados con carabina en mano, lo mismo en los altos del Palacio Nacional, en la catedral y sus campanarios y en las azoteas de las casas cercanas. Fuimos y abordamos el tren eléctrico y un momento más tarde oímos fuertes tiroteos y disparos de cañones. El Zócalo se llenó de muertos y heridos.
En los 10 días que duró la lucha, hubo muchas pérdidas de vida en el ejército y en el público. Grandes edificios fueron derribados por las balas de los cañones. El público no podía salir a ningún lado para arreglar sus asuntos domésticos, solo podía hacerlo en las 2 horas diarias que daban los combatientes como horas de descanso. Un día en esas horas de descanso mi señora y yo salimos y dimos una vuelta caminando hasta llegar cerca de los combatientes y vimos los montones de muertos que estaban listos para quemarlos con gasolina. Hasta ahí la cita de este inmigrante libanés que la sorpresa que se llevó del país al que vino a parar. Por toda la ciudad aparecen cadáveres. Así lo describe el escritor Luis Espota, en los jardines, en las plazas desiertas, en los atrios de los templos, al pie de las paredes, en las avenidas desoladas, debajo de las ruinas, en los quicios de las puertas. Se pudrían en la luz azafrán del atardecer. Casi en cada esquina ardían piras de cuerpos humanos y la humareda permanecía flotando 2 o 3 metros por encima del nivel del pavimento. El hedor caliente recordaba el de los muladares y las moscas también. Para sofocar todo esto, el presidente llamó a Victoriano Huerta, un general que terminó convertido en el hombre fuerte de la República, porque en lugar de combatir a los rebeldes, se hizo del poder. Lo primero que hizo fue detener a Madero, presidente, y al vicepresidente Pino Suárez. Las esposas, cuando se enteran de eso, temen por ellos y corren a Palacio Nacional a buscarlos, pero no las dejan entrar. La señora de Pino Suárez, la señora María, le escribe una carta a su esposo en la que le dice: estoy intentando convencer a los actuales gobernantes de que por ningún motivo has de volverte a meter en política y que solo deseas recobrar tu libertad para dedicarte por completo a tu familia que tanto te necesita. Espero que comprendan la sinceridad de mi ofrecimiento, que tú cumplirás al pie de la letra. Imagínense las señoras como para andar haciendo estas promesas que quién sabe si sus maridos estaban de acuerdo con ellas. Sarita se había refugiado con la familia de su esposo en la legación japonesa porque sabía que estaba corriendo peligro toda la familia, aunque Madero le mandó a decir que tenía que regresar al castillo de Chapultepec. En su desesperación se le ocurrió ir a buscar al embajador de Estados Unidos, ese Henry Lane Wilson con el que habían dado paseando por las calles de la Ciudad de México y al que habían sentado junto al presidente en los banquetes oficiales, para pedirle que intercediera por el marido. Esta es una responsabilidad que no puedo echarme encima, le contestó. Usted sabe, señora, que su esposo tenía ideas muy peculiares. Indignadísima, la señora Sarita le contestó: señor embajador, mi esposo no tiene ideas peculiares, sino altos ideales. Pero Mr. Wilson no pensaba así. Pensaba que Madero, como ya se los dije, tenía que estar en un manicomio y se mostró absolutamente inconmovido e inconmovible frente a la súplica de Sara Madero. La historia de México es el registro de esposas que van a suplicarle a los mandatarios en turnos que le perdonen la vida a sus maridos y nunca jamás a ninguna le funcionó. Esposas o amigas. Años después, en una entrevista, la señora Sarita dijo: no volví a ver a mi esposo desde que dejó el castillo de Chapultepec para ir al Palacio Nacional la mañana del 9 de febrero. Temprano en la tarde traté de hablar con él por teléfono y no pude obtener contestación. Cuando estaba aún en el teléfono, llegaron 3 ayudantes del presidente y me contaron lo que había pasado en el palacio, que Huerta se había apoderado del poder y que se había atentado contra el presidente en su misma oficina. Según el que era embajador de Cuba en México en aquel momento, Manuel Márquez Sterling, ya estando preso Madero, era tan, no sé si tan inocente o se creía tanto lo de la democracia que no se daba cuenta de la gravedad de su situación. Y le dijo a Márquez Sterling que le pida a la esposa que presente un recurso judicial de amparo para buscar la protección de las leyes, imagínense. Incluso todavía cuando Lascurain le pide su renuncia, asegurándole que esa es la única forma en que puede obtener un salvoconducto para salir al exilio, Madero le cree y la da, entrega su renuncia. Pero el embajador cubano sabía desde el principio, dice, lo intuí desde el principio que la situación era peligrosa, no solo para los prisioneros, sino para sus familias. Se lo dijo al embajador norteamericano, que obviamente lo descalificó.
Al poco que fue el asesinato de Gustavo, el hermano de Madero, una tortura, un asesinato brutal en manos de la soldadera. Y entonces, después de ese asesinato y después de lo que el embajador norteamericano le contesta a la señora Sara, entonces la familia realmente se percata de que la situación es grave. La mamá, la esposa, las hermanas andaban de puerta en puerta con todos sus amigos buscando cómo hacerle para salir, para salvar al presidente, para salvarse ellos. Sobre todo además con el viejo, con el padre de Francisco Madero y con el tío Ernesto. Las señoras, dice el embajador cubano, iban y venían girando en torno a la Casa de España, la de Cuba, la de Brasil, la de Chile, pero nadie las aceptaba. Fracasaban con un plan, intentaban otro, acudían aquí, iban allá, buscando consejo, una mano protectora, y en todos lados el desaliento, el pesimismo o el miedo las rechazaba. Se sabe, el 22 de febrero del 13, los prisioneros fueron sacados, subidos al automóvil, que fue escoltado por otro vehículo en el cual iba una guardia de rurales bajo el mando de un tal Mayor Cárdenas. Avanzaron por un camino tortuoso en la dirección de la penitenciaría, pasaron de largo la entrada principal y continuaron hasta el extremo más apartado del edificio donde se les ordenó detenerse. Comenzaron entonces algunos disparos que pasaban por el techo del automóvil. El Mayor Cárdenas hizo que sus dos detenidos descendieran de su vehículo. Mientras bajaba Madero, Cárdenas le puso su revólver a un lado del cuello y lo mató de un balazo. Pino Suárez fue conducido hasta el muro de la penitenciaría y fusilado ahí. Cuando la señora Sara se entera, quiere desesperadamente ver el cadáver de su marido. Son tantas sus súplicas que el embajador de Cuba le escribe una carta al embajador norteamericano pidiéndole que interceda para que la viuda pueda ver el cadáver. No parece que él lo haya hecho, pero sucede una cosa extraña. El gobierno le dice a Sara, sí te dejamos ir si vas sola. Pero entonces el hermano de la señora Sarita dice, no, tú no vas. Y resulta que tenía razón, porque al día siguiente el periódico publica que la señora se suicidó sobre el cadáver de su marido, siendo que la señora ni había ido, pero todo estaba planeado ya. Los cadáveres del presidente y el vicepresidente fueron sepultados en el patio de la penitenciaría por instrucciones de Huerta. Entonces la señora insiste en que le entreguen el cadáver, dice, para llevarlo a enterrar a su tierra. Y 2 días después del asesinato recibe, como había sido costumbre en todas las esposas del siglo XIX mexicano, todas les entregaban su cadáver ensangrentado, sus ropitas ensangrentadas, sus pertenencias. Aquí no le entregaron ninguna pertenencia, ni siquiera el reloj de Madero, todo le robaron. No le permitieron ponerle su propia mortaja que ella le había preparado, sino que se lo entregaron con una que era la que usaban para los prisioneros criminales y que con eso los enterraban. Y bueno, así se fue a enterrarlo al Panteón Francés de la Piedad, en lo que hoy es la calle de Cuauhtémoc. En la entrevista de 1916 con el periodista Robert Hammond Murray, la viuda dijo: tengo la firme convicción de que si el embajador hubiera hecho enérgicas representaciones como era razonable esperar que hiciera, no solo se habrían salvado las vidas del presidente y el vicepresidente, sino que se habría evitado la responsabilidad que recae con estos hechos en Estados Unidos por los actos de su representante diplomático. Ella leyó la transcripción de esa entrevista, la firmó y la autentificó, y el cónsul de Estados Unidos lo tuvo que depositar la transcripción en la legación norteamericana para que quedara constancia de la protesta de la señora Sara Madero. Para entonces la familia Madero ya sabía muy bien que no tenía nada que hacer en México porque Huerta no quería, veía en cada uno de los parientes del presidente asesinado un peligro, y la casa de ellos en la calle Berlín, por ahí tenemos una foto, ya había sido saqueada e incendiada por la turba. A ver si está por ahí la foto, esta es. Era una casa muy bonita, como ustedes ven, muy grande, tipo francés, pero fue incendiada y saqueada. Entonces la familia se fue. Con ayuda del embajador de Cuba, se fueron a Veracruz y tomaron un barco cubano, la viuda, los padres, las hermanas, el tío, acompañados por el embajador. Muy conmovidos los recibió una gran multitud en La Habana. Ellos no se lo esperaban y los acompañó por todas las calles hasta su alojamiento, pero aún así decidieron no quedarse a vivir en Cuba y se embarcaron para Nueva York.
en una carta a su cuñada, la viuda le dice: no me queda más que la soledad y el vacío. Para ella fue muy complicado vivir porque aunque la familia era muy rica, tanto la de ella como la del marido, ella no tenía en ese momento nada. Pide un adelanto sobre el seguro de vida de Madero, que estaba como hijo de familia rica, ya tenía un seguro de vida, fíjense qué interesante, con una empresa norteamericana que se llamaba La Mexicana, pero que era norteamericana, y tenía un seguro de vida por $100,000, era cualquier cantidad de dinero, sigue siéndolo. Entonces ella no tenía de qué vivir y pide un adelanto en lo que salen los trámites por el seguro de vida y le dan creo que $10,000, eso no estoy del todo segura, y con eso ella puede empezar a vivir, aunque de todos modos se mete a vivir con sus suegros y creo que con alguna de sus cuñadas, que aunque tenían sus propiedades confiscadas, sí tenían dinero para vivir, porque incluso se van a Europa de paseo, la invitan, pero ella no quiere ir porque no tiene dinero y además porque ella sí está realmente en el azote de viuda. Los padres y las hermanas no sé cómo podían, el asesinato de 2 hijos, y de todos modos se fueron a pasear a Europa, pero bueno, cada quien su corazoncito, pero el hecho es que ella no va. Y ella empieza a tramitar con abogados y gente que conoce en México cuando se entera de que les devuelven algunas propiedades para que él venda alguna de las cosas de ella y ella tenga de qué vivir. Insiste mucho en que quiere volver a México, que se siente muy perdida en Estados Unidos y finalmente lo logra y se viene de regreso a México y se sorprende mucho que cuando llega a la estación del tren hay mucha gente esperándola y hasta un representante del en ese momento presidente de la República. Lo primero que hacen es llevarla a visitar la tumba del marido, le pone flores y se instala en una casa en la calle Zacatecas de la colonia Roma, donde va a pasar su viudez en la oscuridad más absoluta, manteniéndose un poco con el dinero ese que le había tocado de los bienes de su familia, pero que gastó buena parte de él en comprarse la casa, y un poco con la pensión del gobierno que le asigna Carranza y que el Congreso está de acuerdo, de 30 pesos diarios. Por supuesto, como en todos estos casos, no falta un periodista que la siguiera y pudiera relatar cómo la señora siguió haciendo algunas obras de caridad. De repente en un diario de la época dice: fue al Hospital Juárez a visitar a una muchacha que había tenido a su servicio y en ese trance su ayuda fue muy oportuna porque le llevaba dinero para que se compre las medicinas y le hacía buen rato de conversación para animarla. Y años más tarde, José Emilio Pacheco, en una de sus famosas novelas, escribió: entre el parque y mi casa vivía doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia. La viejita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Y en efecto, siempre ya se vistió de luto y llevaba, unos dicen que diario, otros dicen que una vez a la semana, flores a la tumba de su esposo. Y alguien escribió: su imagen piadosa, alguien en un periódico, por eso no sé quién, ha quedado fija en el acto de eterno amor, custodiando el martirio del apóstol asesinado. Ella no fue la única que llevaba flores a la tumba de Madero. Había un club de lealtad a Madero, en donde estaba una señora María González, en cuya casa él se había alojado cuando huyó a San Antonio, y que siguieron cuidando la memoria, limpiando la tumba y llevándole flores. El último día de julio de 1952, ya pleno siglo XX, la mayoría de nosotros ya estábamos en este planeta, casi 40 años después del asesinato de su marido, a los 82 años de edad, se murió doña Sara Pérez de Madero. De todos sus muchos años de vida, solamente vivió 10 con Madero, pero esos 10 son los únicos que contan para la historia y los únicos que contaron para ella en su vida. Lo mismo que había sucedido con la esposa de Juárez y otras esposas de gobernantes. Cuando se murió, todo el mundo en el sepelio dijo las maravillas más grandes de ella. Nunca las pelaban en vida, pero a la hora que estaban muertas decían que eran ejemplos de virtudes y de abnegación y no sé cuánto. Lo cual en su caso, bueno, la verdad es que en todos los casos esa parte era cierta. Un periódico de la época la llamó en ese momento, el Excelsior, si no me equivoco, primera dama de la Revolución. Después, cuando se murió, pues ya la enterraron en la tumba junto a su esposo, pero no era su destino estar junto a él, porque en 60 a él se lo llevaron al Monumento a la Revolución, donde pusieron a todos los ilustres de la gesta revolucionaria, y la pobre volvió a quedarse solita sin su marido ahí en el Panteón Francés de la Piedad.
Debo decirles a ustedes para terminar que hasta hace menos de un cuarto de siglo a nadie le interesaba lo que pasaba con las mujeres, ni las mujeres en general, ni mucho menos las esposas de nuestros gobernantes. Me consta porque cuando escribí mi tesis de doctorado sobre eso, que después se convirtió en mi libro La suerte de la consorte, fue un problema conseguir jurados de tesis porque todas las historiadoras decían que esa historia no sirve para nada. Sin embargo, desde 1982 que empecé a abordar el tema, dije que era importante romper el silencio en torno a las señoras, no solo por ellas mismas, sino para entender la situación de las mujeres en la sociedad y la cultura mexicana, para lo cual ellas resultan sujetos muy privilegiados, porque están ahí muy visibles, presentes, formando parte de diversos sectores sociales, cercanas al poder y muy en la vida privada, pero también en la vida pública. Entonces, lo que aprendemos con ellas es cómo se vivía mucho en México de cada momento histórico. Poco a poco, ese esfuerzo por tomarlas en cuenta, me da mucho gusto decirlo, ha empezado a prosperar, ya mucha gente las estudia y habla de las esposas ya concretamente dedicándose a una o a varias en un periodo, ya no esa visión general que yo di por haber sido, digamos, la primera. Lo que me parece importante mencionar, por lo que les he hecho este pequeño rollito, es porque el objeto de esta conferencia, la señora Sara Pérez, empezó a existir como objeto de estudio en el año 2010 por el centenario de la Revolución. Entonces, algunos investigadores, por decisión personal o por encargo de instituciones, no sé si el INERM, pero sí sé que la legislatura, no me acuerdo cuál era en ese momento, empezaron a encargar este tipo de investigaciones para pues, en la búsqueda desesperada de héroes patrios para el centenario. Entonces, en todos los estudios que yo vi que se han hecho, se habla de la señora como un personaje revolucionario que en su vida privada rompió los estereotipos femeninos y que contribuyó a forjar el México de hoy. Yo entiendo que cuando nosotros hablamos así es porque queremos encontrar heroínas y eso es muy importante, hace evidente los logros del movimiento feminista que son culturalmente muy importantes en todo el mundo, no solo en México. Pero a mí, honestamente, me parece que en este caso es exagerado y les voy a decir por qué. Más que una revolucionaria, fue la esposa muy cumplida, muy atenta y muy compañera de un revolucionario, y eso hace una diferencia importante. Muy probablemente compartió muchas de sus ideas, también sabemos que las compartió la esposa de Juárez o la esposa incluso de Miramón o la esposa de Díaz. Pero lo que ella hizo, si nos damos cuenta, fue seguir el patrón tradicional de esposa, ir con él. Si él hubiera sido comerciante, ella hubiera estado parada junto a él en la tienda. Si él fue revolucionario, pues estuvo parada junto a él en los mítines políticos. A lo mejor se está revolcando en su tumba en el Pantón de la Piedad y me dice, no es cierto, sí fui revolucionaria, pero me tendrá que perdonar mi derecho a la interpretación con un siglo de distancia. La señora Sara fue atrás de don Francisco siempre, como decía el escritor Tito Monterroso de su esposa, para hacerle la casa donde él estuviera, no importa si estaba en la cárcel o en un campamento de soldados, ella se ocupaba de sus alimentos, de que durmiera, de que nadie lo molestara, en fin, lo escuchaba, lo consolaba, le daba serenidad y cariño, que no es poca cosa. Lo que quisiera yo que quede claro es que eso no es poca cosa y no es despreciable, nada más no es revolucionario. Él mismo contaba cómo en las noches de insomnio ella se sentaba junto a él y platicaban y además ella, siendo profundamente católica como lo era, aguantó el esoterismo de él sin mayores protestas y compartió además su pesadísima carga de trabajo. Él lo reconoce en una carta que dice: me siento llevado por el destino, guiado por un deber, alentado por lo noble de nuestra causa. Tengo fe en el triunfo y sé que a donde vaya irán conmigo tus tiernas y fervientes oraciones y que esos pensamientos formarán a mi alrededor una atmósfera de bienestar que me protegerá siempre. Tu amor lo llevo en mi corazón. Repito, nada de esto desmerece para nada, ni es mi objetivo
el esfuerzo de Sara Madero y su trabajo y el peligro incluso que corrió, incluso la decisión, a lo mejor fue decisión, a lo mejor no, de no tener hijos. Pero lo importante para mí es aclarar la dificultad de clasificar a una mujer así, que ni fue la primera dama de la Revolución, porque yo creo que eso sí ella no lo soportaría. Además, ni siquiera es la primera dama, porque hubo varias, cualquiera que sean las fechas que ustedes decidan aceptar de cuál es la Revolución Mexicana, no hubo una. Tampoco es suficiente, como le han dicho otras, una mujer en la Revolución, porque esas hubo muchas soldaderas, muchas esposas de políticos, entonces fue más que eso. Ni fue una esposa en la Revolución, porque también de esas había muchas, o que estaban con ellos o los esperaban en su casa. Entonces, lo que quiero concluir es, Sara Madero fue la esposa de un hombre que inició una revolución, a diferencia de otras, lo acompañó en esos afanes, fue físicamente con él y trabajó para conseguirlos, organizó, arengó, ayudó, pero todo eso duró apenas 10 años. Después de muerto su marido, desapareció de la luz pública y eso que la revolución seguía. Entonces no puede considerarse una revolucionaria a pesar del esfuerzo que se ha hecho por ponerle ese calificativo, y por eso yo el nombre que le puse a mi conferencia, que siempre se dicen al principio, pero yo se los voy a decir al final, es La digna esposa del caudillo. Muchas gracias.